Ya, ¿verdad? Admitir. Ya. Está deshabilitado. Ya. Sí, entonces no importa que después diga así. Solo se va. Y ya no le muevo nada cuando acabemos. Sí. Ok. Me dicen si falta alguien de admitir, por favor, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, estábamos analizando los niveles de contacto. Déjenme volver a compartir pantalla. ¿Dónde está? Déjenme ponerlo. Es que no lo tenía. Ahí está, no es. Bien, si me atoro, tengan paciencia porque no soy como muy diestra en la tecnología. Bien, ahora, cuando la sala resuelve, jóvenes, los niveles de contacto, nos dice que el primer nivel de contacto no requiere de justificación, ¿sí? No necesito explicarte por qué, porque es una labor preventiva, ¿sí? Es una aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Si yo me acerco a tu vehículo y te comunico la intención, no te estoy invadiendo tu esfera jurídica, ¿sí? Porque nada más estoy comunicándote. Es un nivel de proximidad, ¿sí? Ya si comienzo a hacer un cacheo en tu persona o a revisar tu vehículo, bueno, sí, ya hablamos de un siguiente nivel, ¿sí? Entonces, ya nos dijo que se actualiza, y aquí nos pone un ejemplo, en la vía pública, a ver, que va la policía patrullando y ve a alguien que va caminando y ve a la policía y orienta algo, ¿verdad? Lo típico, o se esconde, o corre, ¿sí? Actitud evasiva, ¿sí? Está permitido. ¿Tengo yo el derecho de decirle, no te permito revisarme? Sí, sí. Sin embargo, sucede esto, pero en la vida... ok, vamos a analizar ahorita, en la clase pasada revisamos el artículo pero en la realidad maestra, de la revisión. Y no sucede eso. O sea, siendo realista de la autoridad, siempre termina bastante por la y te revisan. O sea, un ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Yo circulé por Chiapas en alguna ocasión y nos paró el militar. Nada que temer, nada que... no traemos nada, simplemente íbamos circulando carretera, punto, nos paran y nos negamos a ser revisados. Pero ¿por qué? Inclusive te toman nombres cuando cruzas por carro, en Chiapas, toman nombres y número de ISO. Nos negamos, nos bajaron a... ¿Qué ocultábamos? Es aquí donde viene la actitud evasiva, ¿sí? Me niego a qué. Bueno, ya vimos que sí está permitido. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Sí? Evidentemente el índice criminal, evidentemente los fines de prevención del delito. Digo, al final, de repente pudiéramos decir, es que ¿por qué me vas a revisar? Bueno, vivimos en un país donde la delincuencia nos ha superado. Esa es la realidad, la triste realidad de este país, ¿sí? Entonces, pues vamos cooperando en esta autoridad. Hay estados donde los índices son mayores, ¿sí? Que en otros estados. Hay estados donde, ¿cuándo te revisan? Nunca, porque se vive muy tranquilo, ¿sí? Y hay otros estados donde no, o sea, tienen que hacer la revisión para la prevención a fuerza. Entonces, cuando uno no tiene el por qué o qué ocultar, pues al final no va a pasar nada, revisa, no pasa nada. O sea, a mí no me afecta, por el contrario. Si el que viene atrás trae algo, pues yo mejor que lo revisen, ¿verdad? ¿Qué tal que si trae por ahí? Bueno, a lo mejor es mi muy particular mi punto de vista, ¿verdad? Suben niños, ¿cuántos delitos no existen? El abuso de menores, el tráfico de órganos, la trata de personas, o sea, la realidad. Entonces, yo creo que como ciudadanos podemos en esa parte cooperar, ¿no? O sea, aunque sí de repente nos puede decir, bueno, me incomoda, pero pues realmente no pasa nada. O sea, si no tienes nada que ocultar, no pasa nada. Bien, nos dice aquí el por qué. No debe de haber una coacción en el primer nivel,
¿sí? No hay una coacción, solamente es una proximidad. En el segundo nivel, dice aquí, cuando ya existe una restricción a la libertad personal, cuando ya te abordan, a ver, te voy a cachear, entonces sí ya hay una restricción, ¿sí? Restricción temporal. Cuando ya te pongo los clavos porque te estoy deteniendo es restricción en sentido estricto, detención, ¿sí? Entonces, la restricción temporal, ¿sí? La retención temporal tiene que estar justificada. ¿Por qué? Por una actitud evasiva, ¿sí? Y aquí dicen, puede ser en un grado menor o mayor de intromisión, dependiendo las circunstancias. Habrá situaciones fácticas donde su integridad corre peligro al momento de restringir temporalmente la libertad, cuando se pone violenta, intenta darse a la fuga, ¿sí? Y todo eso la policía o el elemento está obligado a documentarlo, ¿sí? Por eso se creó también la ley del uso de la fuerza. Primero se le dijo aquí, mira, bueno, sí, policía, aquí, pero bajo estas reglas. Después, pero documentalo. No lo hiciste, bueno, te hago un protocolo. No lo entienden las policías, ahora te lo hago ley. Si tú no respetas esto, entonces tú también tienes responsabilidades. Para eso también fue el motivo de la reforma del artículo 123, la profesionalización de las autoridades que intervienen en la comisión de los hechos delictivos, en la investigación de los hechos delictivos, policías, peritos y ministerios públicos. Uno de los principios rectores, uno de los principios en la investigación de los delitos es la profesionalización de las policías, ¿sí? La honradez, la lealtad, la objetividad, la máxima diligencia. Bien, y aquí nos sigue hablando. ¿Cuáles son los niveles de contacto? Esto es atendiendo a la respuesta o a la pregunta del compañero. Entonces, esta es muy larga, miren, los voy a, solamente para que se den una idea, son alrededor de 400 puntos, si no mal recuerdo. Sí, ¿cuántas hojas tiene? 27, este no es. Control, fin. 27 hojas, pero los puntos que trae, ahí están, 303 puntos, ¿no? 300, menos, no, 265 hojas. 265 hojas. Dejen ver en qué punto termina. 249, sí, 303 creo. Acción de inconstitucionalidad es la 10 del 2014 y su acumulada. 10 del 2014 y su acumulada la 11 del 2014, ¿sí? Eso les va a sacar de muchas dudas que digan, oye, pero es que no le entiendo el código, ¿qué quiso decir el legislador? Bueno, pues, ay, ¿qué pasó? Santas justicias. Ahí está, ya. Ahí está. Entonces, esto nos va a resolver de muchas dudas, de verdad. Cuando ustedes aprendan a manejar los niveles de contacto, no van a tener problemas para poder controlar una detención, ¿sí? Y cuando me refiero a controlar, ya sea que estén en la calidad de defensores, estén en la calidad de asesores jurídicos, o quién sabe, alguno quiere ingresar a la fiscalía y será agente del Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí nos saca de muchas dudas. Es así como que las dudas que le surgieron a la Comisión Nacional, que le surgieron a los abogados, que le surgieron a todo mundo cuando entra en vigor el Código Nacional. Óyeme, pero es que el artículo, óyeme, pero es que el aseguramiento, óyeme, pero es que la revisión corporal, oye, pero es que el aseguramiento de cuentas. Ahí está. Ahí viene. Lo que no pueden encontrar en el Código Nacional, revisar la acción de inconstitucionalidad y nos saca de muchos problemas. Muy bien. Entonces, ya lo voy a cerrar. ¿Nos va a compartir esto o nosotros lo buscamos? Pues ahí le pueden tomar foto ahorita, le dan al Google, miren. Ahí está. ¿Ya lo cerré? No. ¿Cómo? ¿Cuánta? No, sí la cerré. Bueno, pero no importa. Ahí están, aquí está. Ay, no sé cómo moverle aquí. No, ya, así maestra. Sí, sí la tomaron o no. No. Sí, nada más le ponen acción de inconstitucionalidad 10 del 2014 y su acumulada 11, o nada más 10 del 2014 y en automático. Esta es muy consultada, entonces
Esta, ay, no le puedo mover, se pone lo de arriba. Bien. Yo me quedé como en el punto 150, todavía no he terminado de leer. Pero está muy interesante, la verdad. A mí una vez me pasaba, ¿puedo contar mi historia? ¿Hay Sí. tiempo? Digo, porque cuando me estaba mañana, tuve que hablar y no tuvo mucho tiempo. Bueno, una vez un tipo me persiguió al frente de mi casa, en una parada de camiones. Eran las 7:30 de la mañana, no sé, creo que iba a trabajar. Y yo vi normal, porque es una parada de camiones, ver muchas personas en contraesquina de mi casa. Y ya, pues, subí a mi camioneta, yo siempre pongo seguros, y vi los espejos. Y vi al tipo allá en la parada. Poco rato me distraje de mi bolsa, no sé qué buscaba, y ya estaba atrás de la camioneta. Dije, ay, normal. Hay mucha gente que se recarga atrás de mi camioneta. Hasta estos se van ahí. Entonces, lo vi normal. Ya al poco rato lo vi ya a un lado de la puerta queriendo abrir contra piloto. Y ya me vio en mi camioneta y empezó a correr atrás como un loco. Me fui a trabajar. Y dije, bueno, usted tenía que llegar al trabajo, etc. Y se me fue el tema ese. Regresé y ahí estaba fuera de mi casa el tipo. Pero yo llegué y estaba afuera de mi casa. Y ahí le llamé a la policía, y cuando lo vi me fui de reversa y empezó a correr atrás. Y ahí le hablé a la policía, lo buscaron, lo detuvieron, le preguntaron por qué. Nunca dijo por qué. No fui a la fiscalía de demanda, pero sí me aseguraron los policías que ya no se iba a parar ahí donde yo vivo. Espero no, No, pero digo, nunca me había visto y... hay gente que sí está pues mal de sus facultades mentales, ¿no? Pero que le llamaba la atención desde que salí, pero ¿qué? muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos, ¿verdad? Cómo se inicia una investigación y, bueno, los actos de investigación. Y esos actos de investigación, ¿qué vienen siendo? Antecedentes. Leímos, ¿sí? Primer respondiente, protocolo de actuación. Ahí vamos a encontrar la terminología, ¿sí? ¿Por qué? Porque con este sistema, bueno, el Ministerio Público que tiene mando y conducción, ve y haz la inspección y ya que hagas la inspección, verifica si existen indicios, objetos, instrumentos del delito, ¿sí? Por favor, recoléctalos, embálalos y los policías, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es un indicio? ¿Cómo voy a distinguir qué es un indicio? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el cambio del sistema nos alcanzó y no se profesionalizó, no se capacitó como debería de haber sido a todas las dependencias que iban a intervenir como operadores del sistema. Entonces se crea precisamente, pues es un diccionario prácticamente, que se llama Protocolo de Actuación Nacional del Primer Respondiente, ¿sí? Lo van a encontrar en la internet, también búsquenlo así, Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. Prácticamente es un diccionario. ¿Qué es un indicio? ¿Qué es un instrumento? ¿Qué es un objeto del delito? ¿Qué es víctima? ¿Qué es imputado? ¿Sí? Inclusive aquí les vienen los niveles de contacto, ¿sí? Si no quieren leer toda la acción de constitucionalidad, bueno, pues aquí están. Y aún así, muchos policías tristemente ni siquiera lo leen, ¿sí? Este es un resumen, ¿sí? Ahora, también les dice que es un peritaje. Oiga, si adviertes que hay un riesgo que se puedan evadir, o perdón, que se puedan perder, o los indicios, pues asegúrame, acordóname el área. Bueno, ¿y yo cómo sé cuándo hay un riesgo? Bueno, también aquí, ¿qué es un riesgo? ¿Qué debes de entender por un riesgo? Riesgo. Posibilidades de que se produzca por un contratiempo o una desgracia, de que alguien sufra algún daño o que por cuestiones naturales o sociales se altere, ¿sí? ¿Cómo dijo que se llamaba? Perdón. Por el aseguramiento, ¿no?, de la policía que no hacía el protocolo, y al pasarlos al MP ya no. Sí, cuando no hay un buen procesamiento de la escena se generan problemas en juicio. Esa es la realidad, ¿sí? Un correcto acordonamiento, un correcto procesamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se contamina o se pierden evidencias. Por esa razón es muy, muy importante el acordonamiento de la zona.
Bien, aquí en este protocolo también viene, ¿sí? ¿Qué es verbalizar con el del policía y entre el imputado? Oye, pero es que, pues te voy, con este nivel de contacto voy verbalizando, ¿sí? ¿Qué debemos de entender por verbalización? El primer respondiente debe utilizar comandos verbales para disuadir y convencer de su actividad o acto hostil a la persona que probablemente intervino en el hecho, ¿sí? Primer nivel de contacto, la verbalización, ¿sí? Control de contacto, cuando el policía respondiente realiza movimientos de contención de una resistencia pasiva, ¿sí? Aquí viene todo. Es como un ABC. ¿Qué es la fuerza letal? Es el último nivel de contacto, cuando ya la policía emplea armas de fuego u objetos que pueden causar daño físico severo, permanente o la muerte en una agresión letal o que ponga en peligro inminente de muerte a terceros o a la vida propia, ¿sí? Aquí viene todo, está muy sencillito, muy digerible, viene inclusive con flujogramas para que puedan como entenderlo, o sea, está muy, muy digerible. ¿Mande? ¿Dónde lo compró? Este está en línea, pero pues en cursos lo mandan a imprimir cuando me ha tocado impartir cursos a los policías, que también me dan la oportunidad de darles capacitación, se imprimen varios y ya se les reparten a los policías. Pero lo pueden encontrar en línea y lo pueden imprimir y lo pueden engargolar. ¿Sí? Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. ¿Sí? El primer respondiente significa el primer policía. Primer policía como Sí. Bueno, primer, ¿cómo se llama? Que llegue a la escena de crimen o de Policías. Aparte del policía, ¿quién puede llegar primero? Bueno, pueden llegar y que no sea primer respondiente, pues los civiles, ¿sí? Un civil puede llegar a una escena de los hechos y no ser un primer respondiente, es un civil, ¿sí? El primer respondiente, oye, fíjate que aquí en Huele hay olores fétidos y se escuchaban ruidos hace como 2 o 3 días y ya va la policía, en la persona y ve, y entonces le habla a la policía y ya viene, es el primer respondiente, ¿sí? La primera autoridad policial que tiene contacto con el lugar del hecho, con el lugar del hallazgo, o, con el lugar del hecho del hallazgo o la noticia criminal. ¿Sí? Bien, entonces, creo que ya se los mandó a la acción de inconstitucionalidad de un compañero, ya la envió al grupo para que la puedan observar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya vimos que esta información son datos todo lo que haga, ¿a dónde? A la carpeta, ¿sí? Se mete a la carpeta. Son antecedentes que están documentados. También viene aquí la palabra que es documentación, ¿sí? Palabras con las que les estoy explicando la clase de documentación, registro, embalaje, todo viene aquí, ¿sí? Bueno, entonces ya documenté la información, se vuelve un antecedente. Ese antecedente, esa entrevista, esa inspección, que son actos de investigación, se convierten en registros porque están aquí en la carpeta de investigación. ¿Hablan? Y después de que están aquí debidamente documentados o registrados, pues van a ser mi dato de prueba cuando en una audiencia me refiero al contenido, ¿sí? Habíamos explicado la entrevista. Y cuando haga mi acusación voy a ofrecer como medio de prueba y cuando sea la etapa de juicio, pues la voy a desahogar ante un tribunal. Bien. Ahora, ya vimos también qué sucede con una persona detenida, ¿sí? 48 horas tiene el agente del Ministerio Público para poder resolver la situación jurídica de una persona que le es puesta a su disposición en calidad de detenido. El juez tiene 72 horas, ¿sí? Y hasta 144 para resolverle la situación. Ahora, con una persona en libertad, pues prácticamente es lo mismo, o sea, denuncia o noticia criminal, inspección del lugar de los hechos, inspección de la persona, documentación fotográfica, recolectar indicios mediante una aportación voluntaria de prendas, de objetos, de comunicaciones, etc. Todo se documenta. La diferencia estriba en que cuando hay persona detenida se tienen 48 horas y ahí momento a momento tienes que estar actuando, tienes que hacer todo con la celeridad que te requiere precisamente el término de las 48 horas.
Y con persona en libertad, pues lo único que no tienes, la única diferencia entre uno y otro es el término constitucional, ¿sí? Te vas a sujetar a una agenda, pero vas esencialmente a hacer prácticamente el mismo tipo de actos de De las investigación. 72 horas, pueden ampliarlas hasta 142. En el juez, ante el juez, con el Ministerio Público. Solo son 48. O más o menos, pero no pueden requerir Más que Cuando una persona está detenida, acuérdense, ¿sí? Ante el Ministerio Público solamente son 48 horas y ante el juez son 72 o hasta 144. Pero la diferencia es que como aquí ya tenemos integrada la carpeta de investigación, pues yo sí tengo hasta 48. Tengo todo este lapso, ¿sí? 48. Para integrar. Pero aquí, como ya está integrada la carpeta, el imputado puede decir, yo no quiero 72 horas. Yo quiero que me resuelvas ahorita. Y lo puede hacer el juez. ¿Por qué? Pues porque ya está integrada la carpeta. ¿Para qué me voy si ya vi que no voy a tener nada que aportar? Porque yo como mi defensor, ¿está seguro de que no vas a vincular porque lo que trae el Ministerio Público no le alcanza? ¿O porque cualquier cosa que aporte va a ser estéril? Al final me vas a vincular, ¿sí? Ya vimos que el Ministerio Público sí trae un buen acervo de datos de prueba para poderme vincular al proceso. Entonces, por renuncio al término, ya resuelve, el juez ya no quiere saber, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. O, no, las cosas no fueron así. Hay vecinos que se dieron cuenta de cómo pasaron los hechos. Yo tengo documentos de esto, yo tengo fotografías, hay cámaras de video y yo quiero aportar pruebas, medios de prueba. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a ir al término de las 72 para tener oportunidad para recolectar toda esta información o hasta 144. Muchas veces se ha cuestionado el por qué el Ministerio Público tiene solo 44 horas y el juez tiene hasta 72 o hasta 144. Y sí, eso es siempre, oye, pero ¿por qué tan poquito tiempo el Ministerio Público? Claro, el juez tiene mucho tiempo para resolver, ¿verdad? Puede irse 6 días y no pasa nada y hasta no hacer nada. Pero en realidad no funciona así. El término, si bien es cierto, le está corriendo al juez, no es para el juez. El término es para que el imputado y su defensor puedan buscar información. La diferencia es que el Ministerio Público es una autoridad en la investigación, ¿correcto? Y él puede requerir, ordenar, llegar, asegurar, pedir inclusive un cateo, meterse y procesar la escena junto con sus peritos, y el particular no, ¿sí? Y el Ministerio Público tiene ahí todos sus auxiliares, peritos, policías, inclusive requerir a las autoridades. El particular no. El particular tiene a su defensor y si tiene una firma y todo un equipo, bueno, qué bueno, pero si nomás es solo como dedo el defensor, pues va a tener que ir a andar preguntando, o viendo, o a ver, entrevistando, no tiene el mismo tiempo, ¿sí? Ni los mismos recursos que tiene el Estado para poder investigar. Esa es la realidad del término. Aunque muchos pudieran pensar, no, claro, a gusto, pues, 6 días y no hacen nada y resuelve. No, no es para el juez. El término es para el imputado, pero le corre al juez porque él es el que tiene que dictar la resolución, ¿sí? Bien, entonces, ya vimos que es un medio de prueba, dato de prueba, cuando es la diferencia. Ahora bien, vamos a entrar, ¿por qué estos actos de investigación nos pueden generar un acto de molestia? ¿Me ayuda, por favor, a leer? Dice, todo acto de molestia debe de llevarse a cabo con respecto a la obligación de la persona en cuestión. Dignidad. No lo tiene ahí para que no se le complique. 266. Porque aquí como que este bordecito nos estorba para 266 del Código Nacional. En cuestión, antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad debe de informarle sobre los derechos que le
No. ¿No? 266, todo acto de molestia. ¿Quién lo tiene a la mano? Yo. A ver, léalo, por favor. Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. Bien, decíamos que tiene que ser respetuosa la autoridad, ¿verdad? Hace rato que nos preguntaba nuestro compañero. ¿A qué? A la dignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Muchos podrían decir, la dignidad. No, la dignidad es muy, muy importante para un ser humano. Oye, ¿cómo me vas a por todos lados? No, tienes que respetar. Ok, vas a hacer el acto, me vas a generar un acto de molestia, una revisión, pero respeta mi dignidad, ¿sí? Bien. Y luego dice aquí, deberá informarle sobre sus derechos que le asisten, ¿sí? Y dice aquí, solicitar su cooperación. Lo voy a revisar porque está sucediendo esto, por ejemplo, el del alcoholímetro. Estamos en una labor de prevención para verificar sobre las personas que han ingerido alcohol, ¿sí? Utilizamos este aparato, o sea, le vamos a tomar el alcoholímetro. ¿Quiere cooperar? Por favor, sóplele, o sea, te solicitan tu cooperación. Sí, lo escucho. Ahí en los actos que no necesitan autorización de juez decía la identificación de personas. ¿Una persona puede negarse a identificarse? Ahorita vamos a ver qué debe ser identificación de personas, ¿sí? Ahorita vamos a ver estos actos de investigación. Dice, si no estás dispuesto a cooperar, bueno, pues lo voy a hacer con el uso de la fuerza, pero ¿qué tiene que hacer el policía? Registrarlo, documentarlo, porque dice ahí, existirá un registro forzoso si se niega. ¿Por qué? Porque si tenemos, ya no me voy a ir a los dolosos, los culposos, un accidente vehicular donde pierde la vida una persona y tenemos al conductor y ahí está todavía todo pasado de copas o pasado de psicotrópicos o estupefacientes, entonces te solicito tu cooperación. Oye, necesitamos recabar muestras. Si es el imputado, obviamente me voy a traer un defensor. Necesitamos recabar muestras, necesito hacerte una revisión. No quiero. Bueno, lo documentas. ¿Por qué? Señor Ministerio Público, la persona se negó. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Anda, ve con el juez de control, porque es un acto de molestia, es un acto de investigación que requiere control judicial, 252, fracción tercera, si no mal recuerdo, ¿sí? Su señoría, fulanito, tengo un accidente vehicular donde una persona perdió la vida, tengo la conductora, el imputado, ya le requerí en presencia del defensor, primero le hice saber sus derechos, se lo designé y le requerí por la toma de muestras. Es necesario verificar si si el imputado aún tiene tuvo la ingesta o ha ingerido estupefacientes, psicotrópicos o narcóticos, y necesito verificar si ingirió alcohol. ¿Por qué? Porque una de las agravantes es precisamente, o le dan la oficiosidad, que esté bajo la influencia de sustancias o, alcoholizado. ¿Qué tienes? Tengo la inspección, tengo el cadáver, tengo esto, tengo el otro, y tengo documentado que se negó. Autorización y extraele fluidos corporales o hazle la prueba que sea necesaria. ¿Sí? Entonces, ya te dije por las buenas, ¿quieres cooperar? ¿No quieres cooperar? Está bien. Aquí está mi resolución y vas a cooperar. O cooperas por las buenas o cooperas por las buenas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la obligación del Ministerio Público? ¿Cuál es? Ya lo vimos. ¿Cuál es el objeto de la investigación? ¿Ninguno? A ver, del otro lado, ¿cuál es el objeto de la investigación? Esclarecer los hechos. Dalia, ¿cuál es el objeto? Aquí. Dijo Marco que establecer los hechos. Esclarecer los hechos. ¿Qué más? ¿También yo? ¿Y? Recabar información. Realmente se cometió el delito. ¿O cómo? Analizar que realmente se haya cometido el delito.
Sí, eso entra dentro del esclarecimiento. ¿Qué más? 4 principios. ¿Cuáles son? Sí, tengo la obligación de respetar la presencia de inocencia. Jóvenes, entonces están hablando y hablando y hablando y hablando y no. A ver, esclarecer los hechos, proteger al delincuente, que el culpable no quede impune y que se reparen los daños. ¿Sí? 20 constitucional. Otra vez, ¿cuáles son? Esclarecer los hechos, reparación del daño. Que el culpable no quede impune. ¿Sí? 20 constitucional. ¿Me tengo que regresar entonces otra vez a los artículos? Ni modo, se perdieron de otro punto. Ni modo. Lo siento, pues ¿qué hago? Conste que hoy ya se perdieron de 2 puntos, ¿eh? Bien, entonces. Muy bien, entonces, si ya dijimos que son actos de molestia, pues evidentemente tendrán que quedar registrados, ¿verdad? Un acto de no confundir acto de investigación, acto de molestia. ¿Sí? Acto de investigación es lo que hace la policía o el Ministerio Público, porque está investigando, es un actuar de, y queda documentado. ¿Cuáles son? Inspecciones, entrevistas, etcétera. Ese actuar de la autoridad, a mí como gobernado, me puede causar una molestia, por eso se llaman actos de molestia. Y hay una regla especial para cuando el acto de investigación me va a generar una molestia. Bien, ahora sí. ¿Cuáles son los actos de investigación? Ya los habíamos enunciado, pero no los hemos definido, ¿sí? ¿Cuáles son? Artículo 267, por favor, Montserrat, ¿me ayuda a leerlo? La inspección es un acto de investigación sobre el Estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía hará asistir de peritos. Al practicarse una inspección, podrán entrevistarse a las personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección, que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar en un registro. Ok, vamos a analizar palabra por palabra, ¿sí? Inspección, acto de investigación, ¿sí? Ya vimos, no requiere control judicial. ¿De qué? El Estado que guardan, ¿qué? Objetos, lugares, instrumentos o productos del delito. Si yo localizo en una escena del crimen, imaginemos que esto es un marro, ¿sí? Un marro y tengo a la persona occisa en el piso con una herida, una fractura de cráneo expuesta inclusive, y tengo el marro con manchas rojizas, porque no puedo decir que es sangre. No soy perito químico para procesar, soy un policía investigador, ¿sí? Entonces, tengo un cadáver, tengo un escenario del crimen, al parecer, porque hay manchas rojizas en el piso, y tengo un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inspeccionar el estado que guarda el cadáver sin signos vitales. Tiene ausencia de reflejos, tiene dilatación de pupilas, tiene ausencia de ritmo cardíaco, está en una posición de cúbito, no sé, dorsal o de cúbito lateral o de cúbito ventral, con la cabeza con orientación hacia el poniente y el resto de su economía corporal en sentido contrario, ¿sí? Viste o calza o etcétera, ¿sí? Ahí, ya te hablo de pues, la contaminación en el escena del crimen. ¿Ellos tienen la obligación de primeros auxilios o no? Obviamente lo primero es la vida, ¿no? Vamos a ver, se llega al lugar, se arriba al lugar, checas, pues ya está muerto ya. O sea, si ya está vivo, bueno, digo, si todavía está vivo, bueno, si todavía está vivo, hay que darle derecho a la vida y a la salud, ¿sí? Derecho de la vida es el derecho más importante. En esta escala de los derechos, ¿qué es lo primero? La vida. Segundo, ¿sí?
Después, bueno, ya tendremos que ponderar si vienen los demás. Vida es vida, libertad, integridad, ¿sí? Y ya después, propiedades, posesiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, está vivo, primeros auxilios y vámonos al hospital. Pero si está muerto, pues bueno, ya, tristemente ya se murió. Hay que preservar la escena. Entonces, ya describimos el cadáver, porque tiene la obligación de hacer la inspección del cadáver, ¿verdad? Ya inspeccionamos este objeto, pero este objeto, ¿qué es? ¿Es un objeto del delito, el marro? ¿O es el instrumento del delito? ¿O es un producto del delito? ¿O es un vestigio? ¿O es un indicio? ¿O es una huella? Ah, para que no se le olvide al policía, ¿verdad? No lo traen, pero bueno, se supone que ellos ya lo tienen que saber de memoria, pero es normal que a todos se nos olvide o se nos confunda. Bien, vamos a verificar. Para recordar, nada más, no vamos a hablar de todos, ¿sí? ¿Dónde está A, B, C, D, E, O, P, A, B, C, D, E, O. Aquí está, léelo, por favor. Objeto material. ¿Qué dice? Para fines de cadena de custodia es la cosa corpórea sobre la que recae la ejecución de la conducta. Corpórea sobre la que recae la ejecución de la conducta. Si tengo un cadáver en la escena del crimen, ¿cuál es el objeto del delito? ¿El cadáver o el marro? El cadáver. El cadáver sobre el que recae la conducta. ¿Sí? Ahora me voy a instrumento. ¿Sí? Ya lo vimos la clase pasada, recuerden. O, P, Q, R, A, M, N, O, P. Instrumento del delito. Léalo, por favor. ¿Qué dice? ¿Dónde aquí? Ahí está. Acá, ¿no? Son los objetos materiales mediante los cuales se comete el delito. Aquí. Ah, ok. Son los objetos materiales mediante los cuales se comete el delito. ¿Sí? Ah, mediante los cuales o con los cuales. Tengo un marro, me doy un marrazo en la cabeza. Bueno, es el instrumento, ¿sí? Eso es lo que tienen que aprender a diferenciar ustedes como abogados, porque ¿qué pasa? Y lo pusimos de ejemplo en la audiencia. Llega y le dice, no, su señoría, es que el Ministerio Público o el policía ni siquiera tuvo el cuidado de poder embalar el objeto del delito, o sea, está mal su cadena de custodia, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en su argumento y todo el tiempo, el objeto del delito, diciendo que el objeto del delito es el marro. ¿Qué va a decir el Ministerio Público? Pues no se va a reír de él en la audiencia porque no tiene permitido hacerlo, ¿verdad? Le va a decir, su señoría, con el debido respeto, pues no le asista la razón a la defensa. ¿Por qué? Porque el objeto material, por si se le olvidó, o no sé en qué universidad estudió, o en qué parte aprendió, pero pues el objeto del delito, en este caso en particular, es la víctima directa, Aoyo Oxisa, de nombre fulanito de tal. Entonces, ese argumento de la defensa deberá ser desechado por no tener ni un fundamento ni un sustento jurídico adecuado. ¿Sí? Solicito no se tome en consideración ni se vincule a proceso. ¿Y qué va a hacer el abogado? Ah, caray, sí es cierto. No, pero ahí nos quedamos. Entonces, tienen que aprender a distinguir. En derecho no hay sinónimos, jóvenes. No hay, y ya lo dijimos en clases anteriores. En derecho no hay sinónimos. El instrumento material siempre va a ser. El instrumento del delito son los objetos materiales. No, hay delitos en los que no hay objetos. Por ejemplo,